Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos muy felices de recibir a un gran amigo de esta casa. Se trata de Monseñor Freddy Jesús Fuenmayor Suárez, quien es obispo de la diócesis de Los Teques. Y bueno, precisamente con Monseñor Fuenmayor vamos a estar hablando temas de gran interés. Él es un líder espiritual nacido en la vibrante ciudad de Maracaibo y nos brindará una visión única y profunda sobre la Semana Santa. Y es precisamente esta una celebración que marca el corazón de la fe cristiana en todo el mundo. Con su vasta experiencia y profundo conocimiento teológico, estamos seguros que esta entrevista será una fuente de inspiración y reflexión para todos nosotros. Como ya es tradición, Monseñor está aquí en los estudios de Mira TV para ofrecernos pues toda esa visión pastoral tan importante en estas fechas que ya comienzan, aunque la cuaresma comenzó ya hace algunos días, pero ya estamos en una semana previa a lo que significa la Semana Santa, que es una celebración fundamental en la Iglesia Católica. Monseñor, como siempre, súper contenta en tenerle acá con nosotros, agradecidísimos. Muchas gracias por la invitación y para mí es motivo de gran alegría el poder tener este intercambio a través de la televisión. Y bueno, me gustaría, porque estamos en días previos a una celebración muy importante, que usted nos comente la importancia que tiene la Semana Santa en la vida espiritual de la Iglesia, de los católicos, de los creyentes. Bien, es la celebración más importante para la Iglesia Católica, porque es la celebración de lo que llamamos el misterio pascual, la Pascua de Cristo, es decir, su pasión, muerte y resurrección, porque Cristo muere en la cruz, derrama su sangre para el perdón de los pecados por toda la humanidad, por todos nosotros, pero no se queda en la tumba. Él vence a la muerte y con la muerte, por supuesto, vence también al pecado del mundo. Entonces hace posible que nosotros, creyendo en Él como Cristo que muere por nosotros y resucita para darnos una nueva vida, que la celebración de este misterio se centre en estos días santos. Aunque cada domingo nosotros nos reunimos y celebramos el misterio pascual también, celebramos la resurrección del Señor, pero de manera particular en estos días santos, la Semana Santa, se celebra eso que llamamos la Pascua, y también decimos misterio pascual, no misterio en el sentido de misterioso, de una cosa, digamos, que no es posible conocer, al contrario. El misterio se refiere a la verdad sobre Jesucristo, la verdad sobre nosotros, porque Jesucristo ilumina el sentido de nuestra vida y nosotros lo celebramos con mucha alegría. Por supuesto que la Semana Santa, como sabemos, tiene estas dos partes, la parte que se refiere a la pasión del Señor, ¿no? A su sufrimiento, las torturas que tuvo que sufrir, su entrega, su muerte en cruz. Y en la vigilia pascual, que forma parte ya del domingo de resurrección, celebramos con alegría que Cristo ha resucitado y que es posible que nosotros tengamos vida, la vida eterna, y que también nosotros algún día resucitemos como Cristo ha resucitado. Ese es el centro de nuestra fe cristiana y por eso lo celebramos con tanta devoción. La gente estos días suele volcarse a participar de la celebración de la Semana Santa, de los días santos. Monseñor, es una historia muy profunda, ¿no? Y bueno, tiene, como usted mismo lo señala, unos capítulos dolorosísimos también. Eso implica eso y la posterior celebración de la resurrección implica pues profundizar en una comprensión bastante densa de lo que significa ese misterio, ¿no? El misterio de la fe, como usted lo señala. Por eso, y tomando en consideración sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano en Roma,
¿Cómo podría usted, gracias a su formación académica y filosófica, digamos, profundizar en lo que significa la influencia que eso puede tener en un ser humano y en su propia vivencia de la fe, y especialmente durante la Semana Santa, para profundizar en decodificar ese mensaje, que es un mensaje lleno de mucha felicidad al final, pero también de mucho dolor, de mucho sufrimiento? Habría que hacer una brevísima historia de la salvación, ¿no? Nosotros los cristianos creemos que Dios creó el mundo, creó el universo, creó al hombre y lo puso en el centro de la creación. Y se vivía una situación de amistad plena entre Dios y el hombre. Pero hay un momento en la historia de la salvación que la humanidad rompe con Dios. Precisamente el acontecimiento del pecado de Adán y Eva nos indica el inicio de una historia de alejamiento de parte del hombre con relación a Dios, y se rehace a lo largo de la historia nuevamente esta relación, porque Dios así lo promete, ¿no? Promete que no dejará al hombre abandonado en su propio mal, en su propio pecado, sino que Él quiere salvarlo. Por eso se elige un pueblo, el pueblo de Israel, y por eso también cuando el pueblo de Israel no quiere, digamos, mantener una relación con Dios tal como la voluntad de Dios lo ha expresado a través de los mandamientos, a través de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, en el cual el pueblo se compromete a ser obediente a los mandatos de Dios y a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Dios promete enviarles un Salvador, y los profetas anuncian esta salvación. El profeta Jeremías, por ejemplo, dice que Dios hará una nueva alianza, una alianza que ya no será escrita en tablas de piedra como la primera alianza, sino que será escrita en el corazón de los hombres, en su interior, y que transformará al hombre desde su interior, no solamente exteriormente por medio de unas leyes, de unos preceptos, sino en lo más profundo de su ser. El hombre será transformado por Dios. Y esta nueva alianza precisamente se cumple con la venida de un Mesías, y ese Mesías es Jesús. Él ha venido para salvar al hombre. Solo que muchas veces algunos pensaron que Él venía para establecer un nuevo reino, en el sentido de un reino terrestre, poderoso. Y por eso a los discípulos les cuesta mucho cuando el Señor les dice que para que se cumpla la voluntad de Dios, Él tiene que ser entregado a las autoridades judías y romanas, y tiene que sufrir. Y ese sufrimiento será un sufrimiento redentor para el hombre, ¿no? Cuesta aceptar eso, ¿no? Cuesta aceptar el camino de la cruz como camino de redención. Y lo que la Semana Santa precisamente nos renueva, porque la celebración de la Semana Santa es una renovación, una actualización de este misterio de salvación, es precisamente eso, ¿no? Tener conciencia de que el camino de la cruz conduce hacia la gloria, el camino de la muerte en Cristo conduce hacia su resurrección, y por lo tanto nosotros somos redimidos por este maravilloso misterio de muerte y resurrección. Desde el punto de vista cultural, la Semana Santa tiene diferencias a lo largo y ancho del mundo, porque inclusive, bueno, usted mismo que es de Maracaibo sabe que hay pueblos que tienen sus propios códigos y su propia manera de hacer la interpretación de las cosas. En cuanto a esta celebración de la Semana Santa, ¿hay diferencias o la Iglesia de alguna manera unifica esos ritos? Bueno, primero hay diferencia en lo que se refiere a las iglesias cristianas, ¿no? Sabemos que la única
digamos, la única manera de vivir el cristianismo no es la católica, aunque nosotros en la Iglesia Católica hemos proclamado siempre a la Iglesia como la verdadera Iglesia, pero en otro sentido que le damos mucho más profundo, ¿no? Sin discriminar a los demás. Pero existe la manera de vivir también el misterio de la salvación, aunque sustancialmente se crea lo mismo en la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, y hasta tienen la Semana Santa en otra fecha porque siguen el calendario juliano, no el calendario gregoriano. Hubo un momento en la historia en el que se cambió precisamente el calendario, se le quitaron unos días a uno de los meses, y creo que fue octubre, si no me equivoco, y entonces el calendario se transformó un poco, al menos en el occidente, pero en el oriente, en la Iglesia Ortodoxa, permaneció el calendario anterior, el calendario juliano, y nosotros seguimos el calendario gregoriano. Pero las ceremonias en el fondo celebran el mismo misterio de salvación, cada una en su estilo, en su versión, ¿no? Después tenemos las iglesias que proceden del protestantismo, que tienen otra manera de celebrar, diversas maneras de celebrar la Semana Santa, y tienen otras concepciones, etcétera. Bueno, todas esas cosas hay que respetarlas, pero aún dentro de la Iglesia Católica existe una manera, digamos, una variación entre la forma de celebrar la Semana Santa de acuerdo a las regiones del mundo. No cabe duda que la América hispana, eso lo heredamos de los españoles, que fueron los que trajeron la fe a Iberoamérica, existe una manera de celebrar la Semana Santa que contiene una serie de devociones populares que son muy características, que no las ve uno en los países anglosajones, aún entre los católicos anglosajones o del norte de Europa, en fin, ¿no? Cambian los ritos y eso. No es que cambien los ritos son los mismos. Ajá. La liturgia de la Iglesia Católica es la misma en Alaska, o en el norte de Noruega, o en el sur de África, en el centro de América Latina. La liturgia de la Iglesia es la misma, exactamente la misma. Pero existen al lado de la liturgia oficial de la Iglesia una serie de devociones que solamente las vemos en nuestros países, ¿no? Hispanoamericanos, España, en fin, como son, por ejemplo, la devoción al Nazareno, las procesiones, con las imágenes que representan a estos. O sea, hay países que no tienen la devoción por el Nazareno, aunque sean católicos. Aunque sean católicos, no existe la costumbre así muy intensa como existe en América Latina, y en Venezuela particularmente. El Nazareno, el miércoles santo, tiene una atracción, digamos, muy particular, ¿no? Y el significado que de su experiencia, pues, como obispo en esta región tan importante, en el centro del país, ¿cuál es, digamos, que la fuente de la devoción hacia el Nazareno, el simbolismo? La religiosidad del pueblo sencillo, que a lo largo de la historia ha ido acumulando una serie de creencias, y sobre todo porque la figura del Nazareno, sobre todo refleja el sufrimiento, ¿no? Y la gente se siente muy identificada con este aspecto del sufrimiento, porque la gente ha tenido que sufrir mucho a lo largo de la historia en su caminar por este mundo, ¿no? Y entonces se sienten como identificados con la figura del Nazareno sufriente, ¿no? Es decir, el Nazareno es Jesús que carga su cruz, es en el camino de la cruz hacia el Calvario. Y todo lo que los evangelios nos relatan, que son espacios, digamos, episodios muy conmovedores. De mucho sufrimiento. Sí, de mucho sufrimiento. Entonces la gente se siente identificada con ese sufrimiento. Se conduele quizás. Y se siente identificada. Hay como una identificación, no solamente de sentirse identificado en el sentido de acompañar a Jesús en el camino de la cruz y qué le dice eso a su propia vida,
sino además porque siente que su vida es una vida también de sufrimiento y se siente como alentada a seguir el sufrimiento de Jesús, identificándose con ese sufrimiento, ¿no? Lo que nosotros insistimos mucho en la iglesia es que no se quede, digamos, la Semana Santa, porque para muchos pareciera que la Semana Santa termina el miércoles Santo. Es un centro allí, ¿no? Que es la figura del Nazareno, y el miércoles santo pasa a ser en algunos casos aparentemente el día más importante de la Semana Santa. Y no lo es. El día más importante de la Semana Santa es el domingo de resurrección. Precisamente, pues como líder de la iglesia y que ya tiene pues tiempo en este rol, ¿cómo ha visto usted la evolución en cuanto a la transmisión de estos valores en las nuevas generaciones, de lo que significa la Semana Santa, por ejemplo, para la familia, y esto tan importante que usted acaba de señalar, bueno, que se centra muchísimo en lo que es la figura del Nazareno, pero que posteriormente viene precisamente buenas nuevas? En la próxima parte nos gustaría analizar con nuestro invitado este importante tema. Sigan allí con nosotros. Informativo Mira TV. Continuamos en la entrevista hoy conversando con el Monseñor Obispo de la Diócesis de Los Teques, Freddy Jesús Fuenmayor, quien está conversando con nosotros acerca de lo que significa la Semana Santa, ya que, bueno, ya estamos próximos a iniciar toda esta cantidad de rituales y de momentos de gran importancia en la Iglesia Católica para profundizar en ese mensaje fundamental que significa la muerte, pasión y resurrección de Jesús. Y durante una semana se conmemora precisamente cada uno de estos aspectos de historias que señala la Biblia y que la Iglesia Católica y muchas iglesias pues que tienen que ver con el cristianismo hacen esta conmemoración. Pero precisamente nos gustaría que el Monseñor, como líder religioso, nos comente cómo él ha visto la evolución en cuanto a la transmisión de estos valores a lo largo del tiempo, en el caso específico de Venezuela, y en este momento histórico donde, por ejemplo, hay tantas posibilidades para transmitir mensajes, como las tecnologías de la información, por ejemplo. Pasamos una pandemia donde muchísima gente, bueno, tuvo que pasar tiempos de gran recogimiento por temas de salud y que de alguna manera transformó todo lo que significa quizás la manera de comunicarnos los seres humanos. En este momento, todos esos factores de alguna manera deben haber influido en esta celebración de la Semana Santa. Nos gustaría, Monseñor, que usted nos comente cómo lo ve. Bien, no cabe duda que la praxis religiosa ha tenido una evolución a lo largo de los años, y en la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado, y ya en el casi cuarto de siglo que llevamos transcurridos de este siglo XXI, ya vamos por el año 24, el 25 ya es primer cuarto de siglo, ¿no? Se nota una evolución en cuanto a la disminución de la práctica religiosa, ¿no? Y en la forma también de vivirla. Uno se recuerda, cuando yo era muchacho, en la Semana Santa no se oía casi música, digamos, viva, ¿no? Ni siquiera las emisoras ponían música sacra, ¿no? Sí, exactamente. Se vivía en un ambiente, digamos, marcadamente y profundamente religioso. Eso indudablemente ha cambiado. Y por eso tenemos que ir a la sustancia, ¿no? A la sustancia de la praxis. Bueno, los jóvenes durante todos estos años ha habido de todo. ¿Sí? Por una parte hay jóvenes que se han alejado de su fe cristiana, pero también hay muchos jóvenes, gracias a la acción pastoral de la iglesia, de la pastoral juvenil, de los grupos cristianos, de los grupos juveniles. Ha habido también por parte de muchos jóvenes un acercamiento a la práctica religiosa. Entonces, por supuesto que eso influye en la Semana Santa. Sin embargo, en la Semana Santa hay como un despertar, ¿no? Uno lo nota por la asistencia, que aumenta considerablemente en la participación en las celebraciones, ¿no? Y precisamente el miércoles santo es uno de estos días en que se celebra el Nazareno, como uno ve personas de todas las edades pagando una promesa. La gente tiene conciencia también
de que los sufrimientos de Cristo son sufrimientos a causa también de la maldad que ha habido en el mundo, ¿no? Él viene a redimir eso, Él viene a sanar los corazones, y por eso la gente en el tiempo de la Semana Santa procura, ya con la cuaresma es un tiempo de preparación para la celebración del misterio pascual en la Semana Santa, y precisamente la cuaresma tiene el objetivo de tomar conciencia a los cristianos de su pecado, de su separación de Dios, de su separación del prójimo, de las faltas que ha cometido en su vida y le han afectado su vida. Y entonces es el momento como de recoger un poco todas estas cosas y delante de Dios hacer como un análisis de su propia vida y corregirse, es decir, enmendarse, convertirse. La palabra que nosotros usamos mucho es la conversión, la importancia de la conversión, es decir, aquellas cosas que no hemos hecho bien y que no estamos haciendo bien. Vemos la Semana Santa como una oportunidad de decirle al Señor, Señor, he aquí mi vida, mi existencia, yo quiero cambiar, yo quiero renovarme, yo quiero caminar de nuevo, siguiendo el camino de la fe en ti y tomando conciencia de que Jesucristo precisamente ha venido para eso, para sanar los corazones afligidos, para sanar los corazones separados del amor de Dios, separados del amor al prójimo. También en Semana Santa vemos muchas costumbres. Antes se veía mucho que si la visita a los 7 templos, por ejemplo, sí. Tradiciones, pues bonita, vestirse de morado, también el Día del Nazareno. El Día Nazareno, sí. O sea, como signo de promesas que se hacen. Por ejemplo, antes no lo dejaban barrer la casa, ni golpear, decían que si golpeaba a Cristo y cosas así, ¿no? Eran tradiciones antiguas, pero que eran muy profundas. O sea, uno consigue personas ya de una avanzada edad que tienen esas tradiciones y todavía sienten y piensan de esa manera. Los muchachos se ríen cuando uno les dice que cuando uno era niño, el Viernes Santo había que arreglarse, bañarse antes de las 2 de la tarde, pues después de las 3 de la tarde no se permitía hacer nada. Bueno, eran las costumbres del tiempo, ¿no? Pero lo importante es vivir la Semana Santa, digamos, tratando de que la Semana Santa adquiera un significado en la vida de cada uno, ¿no? Y eso es lo importante, eso es lo esencial. Por eso digo que hay que ir a lo esencial, ¿no? Lo esencial es lo que nos ayuda, más allá de los ritos externos, a entrar dentro de nuestro corazón, en la profundidad de nuestro ser interior, ¿no? Y ponerlo delante de Dios y ver qué cosa tenemos que hacer para que nuestra vida tenga sentido, ¿no? Sea una vida, digamos, que le demos sentido porque reina en nosotros el amor a Dios, el amor al prójimo, la necesidad de construir una familia mejor, un mundo mejor, una sociedad mejor, y que le demos sentido a nuestra vida con el servicio a los demás, haciendo, digamos, algo en nuestra vida que implique un compromiso con los otros, con el prójimo, con el mundo. ¿Ha cambiado el mensaje de la Iglesia, Monseñor? No, ese es digamos, lo esencial, ¿no? Lograr el construir una vida nueva y una sociedad nueva también. O sea, que tenga reflejo en el quehacer social. Por eso la importancia que le da la Iglesia a la pastoral social, a la acción social. Para poner un ejemplo, la campaña Compartir que hacemos todos los años en Cuaresma en Venezuela, este año tiene la particularidad que está dedicada a la lucha contra la trata de personas, ¿no? Que se ha hecho muy aguda precisamente por la cantidad de gente que ha emigrado de Venezuela. Que parece mentira que en esta época eso sea un problema humano. Sí, no sé. una cosa tremenda, hay casos tremendos. Conocemos casos de tráfico de mujeres y también de situaciones difíciles con niños, etcétera. Y entonces
En la iglesia, por ejemplo, trata de personas es lo que se hace cuando se secuestra por allá, por el Darién, a las personas para comerciar con ellas y no las dejan ir, y hasta las matan si no pagan, ¿no? Etcétera. En fin, todo ese drama es un drama humano. Nosotros como cristianos no podemos estar indiferentes ante esos dramas humanos, porque el amor a Dios, por supuesto que implica el amor al prójimo, ¿no? Como dice el apóstol Juan, ¿no? Quien diga que ama a Dios, a quien no ve y no ama al prójimo, a quien sí ve, lo está viendo todos los días, que no es capaz de perdonar, que no es capaz de tender una mano, prestar una ayuda, es un mentiroso, así lo dice, es una palabra muy fuerte que usa el apóstol Juan, ¿no? Y por eso es que digo que hay que ir a lo esencial, ¿no? No es solamente quedarnos en los ritos externos, en la emoción, ¿no? Sino ir al fondo de lo que significa ser cristiano, ¿no? Hablando de lo esencial, que me parece eso, pues una reflexión fundamental, es digamos que el mensaje entre el dolor y el sufrimiento que significó, por ejemplo, en este caso para Jesús, todo lo que sabemos que vivió y que la Biblia lo narra y que lo narran digamos, todas esas historias, ¿no? Del compendio de la Biblia, y la necesidad o la búsqueda del ser humano por la felicidad. Entonces es como decir, el gran mensaje del sufrimiento y el gran mensaje de la felicidad, que se contraponen y se colocan ambos con un valor específico. Me gustaría que usted nos reflexione acerca del peso de cada uno de esas posibilidades. Por supuesto, en la carta a los Hebreos, que por cierto se leyó este domingo pasado en las iglesias, se dice que Jesús con gritos y sollozos le suplicaba al Padre que si lo podía apartar de ese sufrimiento. Estaba, digamos, en las puertas de sufrir la pasión, de sufrir la muerte en cruz. Y eso se corresponde con lo que dice también en el Evangelio que leímos este pasado domingo en la misa, en el que Jesús le pide a Dios, al Padre, que si es posible que pasara ese trago amargo de su vida, ¿no? Para decirlo digamos, con otras palabras, pero él mismo dice, si el grano de trigo no muere, cae en tierra, no da vida, ¿no? Es decir, él comprende, la carta a los Hebreos da a entender que de parte del Padre hubo un absoluto silencio, y que Jesús, en su obediencia, comprendió que el Padre le estaba diciendo, tienes que sufrir, tienes que entregarte por los demás. Y entonces, atraerás a todos hacia ti. Efectivamente, Jesús mismo dice que desde la cruz Él atraerá a todos hacia sí. O sea, es lo que significa el sacrificio. El sacrificio redentor, ofrecido por los demás, no por sí mismo, sino por los demás. Y luego viene la alegría de la resurrección. Monseñor, tenemos que terminar, siempre se nos queda muy corto el espacio con usted, pero bueno, nos gustaría precisamente en base de ese mensaje del domingo de la Semana Santa, porque acabamos de hacer prácticamente un pasaje, ¿no? por todo lo que significa la Semana Santa, un mensaje para nuestros televidentes basado en ese simbolismo del domingo de resurrección. Participar en la Semana Santa con mucha fe, con gran devoción, y dejar que lo que celebramos tenga una incidencia en nuestra vida y que signifique para cada uno una transformación de su propia vida, una renovación. Que la resurrección de Cristo traiga también la resurrección en nuestra propia vida. Muchísimas gracias, Monseñor, como siempre un verdadero placer que usted pues haya tomado su valioso tiempo para compartir con nosotros, y sabe que esta es su casa cuando quiera. Con mucho gusto. Muchísimas que Dios los bendiga a todos. Amén, amén. Recibimos esa bendición, bueno, con mucha humildad y con mucho cariño, mucho respeto además, de parte de nuestro queridísimo invitado, Monseñor Freddy Jesús Fuenmayor, obispo de la diócesis de Los Teques, quien, bueno, nos acaba de contar un poquito acerca de
del simbolismo de la Semana Santa y de la fuerza que todavía tiene y vigencia que tiene todavía esta celebración en la Iglesia Católica. Nosotros, en nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, nos despedimos hasta una próxima oportunidad.